De tensión, momento en el que los mercados se vive de cerca esas tensiones. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, análisis, porque parece que se complica aún más, sobre todo con esta información de que Irán podría haber llevado esa prueba nuclear en un desierto cuando se había dicho a priori que podía haber sido un terremoto. Bueno, efectivamente, yo creo que todos estos elementos lo que nos llevan es a tener en cuenta que no podemos caer en el error de pensar que esto se va a difuminar y que va a solucionarse rápidamente o que no importa, ¿eh? La tensión geopolítica no solamente no está bajando, sino que se está acrecentando de una manera muy rápida. El aumento exponencial de los riesgos geopolíticos no se pueden ignorar, no se pueden ignorar ni en el mercado, ni en la economía y desde luego en la política. Y esto es crucial para las elecciones norteamericanas, es crucial también para lo que está pasando en Oriente Medio y no va a mejorar a corto plazo. El mercado reaccionó relativamente optimista ante el hecho de que Israel todavía no ha respondido, pero pensar que Israel no va a responder al ataque de Irán es como mínimo, bueno, no te voy a decir la palabra optimista porque no es la palabra correcta, pero es como mínimo voluntarista, ¿no? En este escenario que no hemos visto, a la espera que reaccione, el que ha reaccionado ha sido el mercado del petróleo. Lo estábamos viendo, como ha estado bastante contenido, sobre todo esperando, bueno, a ver hasta dónde queda la respuesta que hace Irán, porque desde el principio, desde el 7 de octubre, la jugada y la atención estaba puesta en Irán. Si entrejuega Irán, que es el productor de petróleo, si afecta, si se corta ese estrecho de Hormuz, ahí es donde ese petróleo, ese riesgo inflacionario, esas tensiones geopolíticas en los mercados y la inflación empieza a cobrar una dimensión superior. Claro, yo creo que además ahí es muy sencillo y muy complicado a la vez, ¿no? Por un lado, el petróleo está descontando dos efectos, ¿no? El riesgo geopolítico pone un suelo al precio del petróleo, pero no lo sube. Pero además, la locura de la bajada de tipos concertada de más de 25 bancos centrales. Claro, eso hace muchísimo más barata la toma de posiciones largas, el financiar margin calls, bueno, pues almacenar petróleo en el mar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el precio del petróleo es un importante indicador de ese riesgo, del riesgo monetario y del riesgo geopolítico, y además lo que en otras ocasiones sería lo lógico sería que el oro estuviese bajando, pero el oro está subiendo. Es decir, lo que te está diciendo es que aquí se está creando la tormenta perfecta. Exponencial aumento del riesgo geopolítico, más aumento brutal de la expansión monetaria, sin ningún tipo de sentido por otro lado tras los últimos datos de Estados Unidos, y adicionalmente una evidencia de que todo esto va a llevar a un menor crecimiento y a riesgos a medio plazo. Por lo tanto, es lógico que el oro siga funcionando como esa defensa contra la destrucción del poder adquisitivo de las monedas. Si miramos ese tensionamiento, es verdad que no nos podemos anticipar, pero como decías, parece inocente, muy inocente pensar que Israel no va a mover ficha. Irán ya ha dicho que está preparado, que ya tiene lista la respuesta una vez que Israel se mueva, pero está claro que el mercado, que lo va cotizando todo, en un momento, como decías, de bajada de tipos casi al unísono, con la excepción de Japón, de alguna manera puede cambiar esa hoja de ruta de bajada de tipos, puede acelerar. ¿Hasta qué punto puede cambiar los planes que ahora mismo está contabilizando el mercado, esas tensiones, si se alargan? Vamos a ver, yo creo que las bajadas de tipos, claramente, sí, tenemos en cuenta que toda la mejora de la inflación de los últimos meses viene de la reducción del componente de energía. Obviamente se va a dar la vuelta con el aumento del precio del petróleo. El precio del petróleo estaba en negativo cuando empezaron las tensiones y el ataque de Irán. Estaba en negativo en el año y ahora se ha dado la vuelta. Bien, pues entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, y las bajadas de tipos no tienen sentido en un entorno en el que los riesgos vienen por el lado geopolítico. Bajar tipos no va a hacer a la gente tomar más deuda, ¿no? Por lo tanto,
Yo creo que hay que ser cauteloso y se nota mucho además en el mercado en los activos más orientados al ciclo, los que necesitan las bajadas de tipos, los que necesitan que el crecimiento económico sea mayor y los que necesitan que el comercio global sea mayor. El mayor riesgo está en los mercados emergentes. Piensa lo que estamos viendo petróleo arriba, oro arriba y dólar arriba. O sea, eso no es una señal de bajo riesgo y que todo va fenomenal, es una señal de que el mercado, siendo complacente, y lógicamente complaciente porque tiene un entorno monetario muy laxo, a la vez está acumulando unos riesgos que no van a bajar. No, eso es lo más importante. Lo más importante es que he escuchado esta mañana en un medio internacional decir, bueno, las tensiones geopolíticas se están suavizando. ¿Estamos locos? Estamos locos. Esto solamente va a empeorar. Esto no hay ninguna opción de que esto se quede en es que Irán lanzó 450 misiles balísticos contra Israel e Israel se va a quedar tan tranquilo, mientras, como decías tú, tiene en el norte Hezbollah, en el sur Hamas, etcétera. Esto no va a reducirse. Y lo que está ocurriendo, has dicho tú algo muy importante, Irak. Es que se está escalando también hacia Irak. Entonces, ahora resulta que los países de la OPEP que no estaban sujetos a cuotas y que tenían más capacidad de poner barriles en el mercado, que eran Irán e Irak, resulta que ahora son los que están metidos en este entorno. ¿Quién sale ganando de todo esto? Pero vamos, las navidades han llegado antes de diciembre. Los productores de petróleo norteamericanos. Los productores de petróleo norteamericanos están produciendo a nivel récord 14 millones de barriles al día, producen más que Arabia Saudí y más que Rusia y están exportando más que nunca y van a exportar más y a precios mayores. Pues muchísimas gracias una vez más por este análisis, Daniel Lacalle, Tresis. Un placer, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Lo mismo te digo, gracias.